Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo Derivas de la Clínica organizado por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción. Este ciclo está enmarcado en el eje de acompañamiento terapéutico y salud mental. Quiero en primer lugar agradecerles la invitación a participar del ciclo. Se me ocurrió hacer un breve desarrollo en relación a dos ejes, o dividir este desarrollo en dos partes. En primer lugar, para abordarlo a posteriori, presuponer la existencia de la transferencia en el acompañamiento terapéutico. Ya veremos de qué modo pensarla y algunos ejes para abordarla. Y por otro lado, circunscribir algunas nociones en relación a la pandemia y a los modos de vincularse que ella trae arraigada. Considerando este nuevo escenario ante la pandemia, el resultado me ha resultado pertinente, al menos en las intervenciones que me ha tocado hacer en calidad de acompañante, ir tomando algunos elementos que hacen a la nueva configuración del escenario social. Consideremos que es un escenario siempre fluctuante. Este video está grabado el día 12 de julio, con lo cual, no sé cuándo saldrá, cuándo se subirá a las redes del video, pero bueno, en el día de ayer, por ejemplo, hubieron 11 casos de COVID en la ciudad de Rosario. Y durante un tiempo, por ejemplo, hubieron una seguidilla de 20 días donde no hubieron situaciones de COVID. Y es en sintonía de esto que hay que tomar en cuenta la pertinencia en cualquier tipo de intervención, haciendo en primer lugar un ejercicio de lectura de la situación coyuntural del momento particular en el que se está pensando la intervención. Esto permite que no nos identifiquemos, no quedemos quizás demasiado pegoteados a algunas consignas que al modo de un protocolo parecieran que dan las respuestas de cierto plan de acción del acompañante terapéutico en situaciones clínicas donde lo principal es hacer una lectura singular, no sin este condimento de pensar en la coyuntura, y siempre teniendo en cuenta de que es una situación sumamente fluctuante. Pero bueno, en primer lugar, algo de lo que la experiencia en este tiempo de pandemia me ha dado a pensar es en primer lugar la idea del virus, o más que sobre el virus como algo material y concreto, digamos, sobre la posibilidad de enfermar, sobre la posibilidad de contraer esta enfermedad que es tan terrible. En primer lugar, pensar cómo se vincula la persona justamente con la posibilidad de que pueda enfermarse, cuáles son sus recursos. Hay muchos recursos posibles que oscilan entre la extrema paranoia o la desmentida o el descreimiento, la lógica de la enfermedad o el virus no existen. Como de algún modo esto puede leerse de algún modo el virus como omnipotente o la persona en el lugar de esa omnipotencia. Como justamente a partir de hacer una lectura de estas situaciones, cómo puede uno empezar a pensar intervenciones posibles en un contexto que es inédito en la historia de la humanidad. No de la humanidad, al menos de nuestra época, quizás fue un poco exagerado la humanidad, pero al menos de lo que es esta época más contemporánea, una pandemia es algo inédito. Sí han habido otras situaciones más ligadas a la catástrofe, como guerras o situaciones particulares de catástrofes ambientales, pero es una situación inédita, al menos en este contexto más actual. Algo que me ha servido justamente como para poder empezar a pensar intervenciones posibles en relación a cómo hacer un abordaje de esta problemática, es apelar a los protocolos sanitarios, que ofician de algún modo como las medidas preventivas o las medidas de cuidado son fundamentales. Se me ocurre
en función de que, además de oficiar de acompañantes, tenemos el compromiso ético de pensar la salud de manera integral, con lo cual apelar a los cuidados es siempre una práctica que está dentro de nuestras incumbencias y dentro de nuestro quehacer y nuestro oficio. Pero por otro lado, puede apelarse a los protocolos y las medidas preventivas como una terceridad, como una posibilidad del sujeto de salir de esa situación de lo que Ulloa hubiese llamado una encerrona trágica, como el virus está en el lugar de la omnipotencia o la persona en el lugar de la omnipotencia, y que es lo que no permite justamente que la cosa fluya. A partir de ahí, desfalicizar un poco a la enfermedad, que no es tan terrible si se toman las medidas preventivas y de cuidado, al menos puede llegar a ordenar un poco a la persona, y esto no va a ser sin la transferencia. En una situación muy puntual en la cual yo le devuelvo a una persona que acompaño algo del protocolo, y lo que ella me devuelve es que estaba bien, pero necesitaba escucharlo de la voz de su psicóloga, con lo cual no me parece algo menor. Algo de la transferencia se pone en juego. Quizás aparece algo del semblante del poder médico incluso, o la posición transferencial que tenía con su analista, que mi palabra de cuidado o de evolución ante una preocupación no era suficiente. Quizás necesitaba alguien más que pueda devolverle algo de estas características. Cómo aparecía algo del objeto, cómo este cuerpo que estamos en una instancia de aislamiento, distanciamiento social, cómo puede aparecer la voz evocada como una aparición de un cuerpo, justamente. Esto nos permite el psicoanálisis, por otro lado. Y algunas otras cuestiones que estoy siendo como muy acotado quizás, pero bueno, lo que va a permitir un poco la transferencia es pensar el modo de evocar esa terceridad, no reforzar ciertas cuestiones en relación a la paranoia, o no reforzar ciertas cuestiones en relación a la desmentida apelando a los protocolos, sino, ya que contamos con esa terceridad, lo que la transferencia nos puede permitir es ver de qué modo evocarlo, porque no va a ser de cualquier manera. Evocar un protocolo de cuidado preventivo no debe ser un latiguillo o una fórmula con la cual suponemos que va a estar todo resuelto. Ahí está algo de nuestro trabajo artesanal como acompañantes para encontrar ese modo de evocarlo, que es lo que un poco la transferencia nos va a permitir. Y ante esta situación, al menos en mi práctica, y esto va a parecer algo como muy del orden de la obviedad, pero bueno, en relación a la enfermedad y que los que nos parece tan terrible, es que empieza a emerger algo vinculado en relación a la muerte, a la propia o a la posibilidad de la muerte de un ser querido. Con lo cual, cuando una persona fallece en contexto de pandemia, insisto, y por cuestiones de prevención y cuidado, la posibilidad de despedirse de esa persona, del ritual del sepulcro, está sumamente acotada, es para los familiares más directos, no se puede hacer un velatorio. Y esto, ¿acaso nos parece no puede tener efectos en una persona? Corriendo incluso la posibilidad de la muerte por COVID-19, la muerte por algo circunstancial en contexto de pandemia. Bueno, esto también para apostar a construir colectivamente entre todos cómo pensar nuevos rituales en función de si aparece la circunstancia de tener que acompañar a una persona que tuvo un fallecimiento de algún ser querido en contexto de pandemia. Ya que el ritual que lisa y llanamente nos separa de los animales, los seres humanos enterramos a los muertos, ¿cómo podemos pensar nuevos rituales y formas de acompañar a una persona cuando pierde a un ser querido en este contexto? Sería una apuesta ética fundamental. Siempre apelar a la ritualización, siempre apelando a ponerle palabras y simbolizar algo de esa pérdida, pero bueno, es una invitación también a pensar de qué modo podemos hacerlo, que es algo muy importante. Y vinculado un poco también a la muerte, sin pensar como algo tan terrible como la pérdida o la muerte de un ser querido, apareció
al menos en este tiempo de mi práctica, algo más relacionado al duelo, al duelo de una antigua normalidad. Recuerdo un escrito, creo que es una nota de Naomi Klein, que dice una aseveración bastante fuerte que me impactó en el momento que la leí. Algo así como, bueno, hay una normalidad que llamábamos febrero que ya no existe. Y lo vemos como muy cotidianamente. Hoy existe como una nueva normalidad donde todo el mundo está con barbijo, donde se hacen filas enormes en los negocios como para poder encontrar algo por fuera del negocio. Hay una normalidad que en principio hay que atravesar un proceso de duelo en relación a todo lo que se podía hacer y ahora ya no se puede por una cuestión preventiva. Pero más allá de eso, hay ciertos rituales, ciertas actividades, demostraciones de afecto, objetos mediadores, de esta antigua normalidad que ya no se pueden compartir del mismo modo que antes. Vamos a suponer que haya algo de la transgresión y se comparta un mate, por ejemplo. ¿Va a tener el mismo efecto? Porque esta nueva normativa implica algo de la transgresión en ese punto, con lo cual es como mínimo para ponerse a pensar, hay algo que se ha perdido. Y que bueno, que no se pueden reducir meramente a cuestiones singulares de cada una de las personas. Hay algo, si se quiere, de lo histórico social que nos atraviesa, hay algo de la idiosincrasia argentina, incluso, en relación a, bueno, al encuentro, el compartir el asado, el compartir la birra, el compartir el mate, que viene a ser así como un objeto como muy importante de nuestra cultura. Hay algo de la juntada espontánea, del plan espontáneo que tenemos los argentinos y las argentinas, que bueno, que es algo como muy propio, muy nuestro. Por ejemplo, en países escandinavos, los modos de vincularse son muy distintos. Se arma un plan de acá a un mes. Si estás desocupado, no existe esa espontaneidad, que bueno, algo tan propio de nuestra idiosincrasia y que nos está pasando a todos, como que no hay una fuera de la pandemia. Y bueno, y cómo de algún modo se van a acompañar esas añoranzas, eso que ya no está, eso que te vinculaba, eso que te permite, bueno, de algún modo gestar un vínculo o producir una cercanía con esas personas. ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, ahora negar un abrazo o negarse a dar la mano para saludar? Insisto, nos atraviesa a todos. Y una pregunta por ahí que me surgía en relación a bueno, cómo pensar estas nuevas normalidades en el acompañamiento terapéutico. Bueno, cómo acompañar estas añoranzas, cómo se vinculaba esta persona con el objeto perdido. Hay algo del duelo ahí, hay algo, se me ocurre una situación de una persona que yo acompañaba hace tiempo, que lo acompañaba los fines de semana, y un plan que era muy habitual era, bueno, ir a tomar mate al parque, una cuestión, una simpleza muy grande, pero bueno, era un momento muy particular que delimitaba una temporalidad. Había un corte en relación a los días de la semana y los fines de semana, y ahora eso no se podría hacer. Bueno, ¿qué se le puede proponer? Que nos implica una instancia constantemente creativa. Y bueno, ¿cómo pensarlo? Estoy leyendo algunas de mis notas. Bueno, cómo, sí, justamente en sintonía con esta pregunta, ¿cómo se vincula con ese objeto perdido? Al modo de la nostalgia melancólica, al modo de la desmentida, del descreimiento, de la transgresión, que bueno, que puede llegar a ser una posición muy interesante. Se vincula al modo o sea, que no hay registro de esa pérdida. Y es a partir de hacer esta lectura por fuera de lo especular, que puede hacerse una devolución que le permita a la persona que uno acompaña atravesar ese momento y de qué modo intervenir acorde a una pertinencia, justamente. No asumir a priori de que una persona que uno presume que quizás no tiene los recursos subjetivos como para sobrellevar esta situación, de repente se encuentra con un modo nuevo de vincularse con esta realidad sumamente saludable.
Con lo cual, bueno, siempre pensar también la cuestión de la pertinencia de las intervenciones. Y la transferencia, una vez más, lo que permite es hacer estas devoluciones, esta lectura, si se quiere, del modo de vincularse con el virus o con los rituales que la persona ha dejado de hacer por cuestiones de la coyuntura, hacer una lectura por fuera de lo especular y a partir de ahí hacer una devolución acorde a cierta pertinencia en las intervenciones. Bueno, y por último, a modo de cierre, me resulta pertinente rescatar algo del concepto de transferencia que estuvo bastante permeado por todo este desarrollo. Bueno, pensar fundamentalmente que no hay un concepto unívoco de transferencia. Remitirla a algo así tan unívoco implicaría cierta sustancialización de la transferencia. La transferencia es tal o cual cosa. Justamente en sintonía con esto, no hacer de la transferencia una definición transferencia, dos puntos, sino bueno, cuál es nuestro modo de entender y concebir la transferencia. Y fundamentalmente resulta lo mismo pensar el acompañamiento terapéutico contemplando el concepto de transferencia que si no se lo contempla. Justamente al hablar una persona pone en juego imagos, fantasías, persecuciones, amores, temores. Y en estas coordenadas, leer algo que se da en la transferencia implicaría hacer una lectura de la demanda amorosa que se dirige al acompañado. ¿Qué es lo que se pone en juego ahí? Preguntarse a quién se está dirigiendo el enunciado, apuntando con ello justamente a generar un lazo que esté por fuera de lo especular, que lo que permite además es obtener una posición de abstinencia, que justamente la abstinencia no es una chapita que viene con el título, sino justamente es una posición ante la demanda que sin suprimir su registro implica la introducción de un tiempo de espera. Justamente Rodríguez Ponte define a la transferencia, no estamos en esta cuestión de ontologizar o de sustancializar, pero él la define como un tiempo de espera de un significante porvenir, con todas las discusiones que esto implicaría, que no son objeto de este desarrollo. Pero la transferencia, ¿es un fenómeno propio del hablar, de la especie humana, o es un fenómeno específico de la experiencia analítica? ¿Es al estilo más freudiano o al estilo más lacaniano de la transferencia? Tiene una estructura. Pero bueno, justamente, y ya a modo de cierre, me interesaría recuperar una frase de Rodríguez Ponte que dice: alguien que viene con una pierna paralizada, esto puede no significar ley ni medio, pero si esa pierna paralizada o ese alguien haciéndose representar por su pierna paralizada está esperando un decir, un saber por venir, que responda a la pregunta por la parálisis de esa pierna, eso es la apertura de la transferencia. Y bueno, justamente un poco nuestra implicación y nuestra apuesta, y justamente nuestra posición de abstinencia, es ¿qué se hace con esa transferencia? ¿Qué se hace con eso que el paciente o la persona que uno acompaña hace? ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Se apuesta a la emergencia del lugar del sujeto en la enunciación? O sea, por otro lado, ¿es incumbencia del acompañante hacer consciente un contenido reprimido? ¿Se apuesta a un armado yoico? También puede ser una respuesta posible reconducir esa pregunta para que la elaboren en un espacio de análisis. Justamente no hacernos los sonsos ante esa demanda que aparece con el acompañante. Me parece que la transferencia, si bien es algo propio del dispositivo analítico, nos podemos servir de su herramienta, nos podemos servir la transferencia como herramienta para poder reconducir al paciente a que pueda elaborar una pregunta y aparezca algo de ese sujeto dividido. Y por último, ya a modo de cierre, me gustaría recuperar una frase de Marcelo Persia, muy vinculada a esta asediación de pérdidas que la pandemia trae consigo. Quizás como acompañantes nuestra apuesta sea apuntar a desacoplar, extrañar de sufrir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo avisé que no iba a trazar una relación entre el acompañamiento y la coyuntura. No me siento en condiciones de poder hacerlo. Pero sí me comprometí a precisar el método
analítico del acompañamiento, es decir, precisar fundamentos y tradiciones en los cuales inserto mi labor terapéutica. La hipótesis más fuerte que tengo es que el acompañamiento es un método analítico de psiconeurosis narcisísticas. Son las olvidadas del método ortodoxo, del oro, ¿no? Es decir, trabajar terapéuticamente con la psiconeurosis narcisística entra dentro de las aplicaciones, observaciones, entra dentro del cobre del psicoanálisis, ¿no? Ustedes saben que las psiconeurosis narcisistas son la esquizofrenia, o la demencia precoz, como se decía antaño, la paranoia, la melancolía, la toxicomanía, o esas psiconeurosis borderlines, psicopatología que por el reducido espacio de tiempo que tengo no voy a poder precisar en su especificidad. Creo que cada uno amerita, además del caso por caso, cada tipicidad amerita una precisión. Pero voy a hacer algunas precisiones más o menos generales para encuadrar la labor. La psiconeurosis narcisística plantean un problema de grupo. Siempre plantean un problema de grupo. Y plantean un problema económico de grupo. Hay una sugerencia que hace Mazzotta en lecturas psicoanalíticas de Freud y Lacan, en el capítulo sobre la pulsión y el narcisismo, que dice que el yo sintetiza atacando. Y dice que el reverso del narcisismo es la agresividad. Es decir, si uno piensa el problema económico del narcisismo, piensa ya la agresividad de transferencia. Piensa ya, por ende, como decía Winnicott, piensa ya el odio de contratransferencia. Agresividad de transferencia, odio de contratransferencia. Es decir, las psiconeurosis narcisísticas plantean una distorsión paratáxica. Plantean una y otra vez un problema económico de grupo. Económico y de grupo. Bien. La primera labor, que es la labor de las primeras consultas, de las entrevistas preliminares, consejo todavía importante, consejo freudiano, vigente. La primera labor es estar a la pesca de ese reverso del narcisismo. ¿Qué quiero decir? Que si hay un pedido de integración escolar, pescar cuál es la representación penosa contrastante. Como decía Freud en un caso de curación hipnótica, un ensayo prehistórico de Freud en 1893, si no me equivoco, él decía pescar las voluntades contrarias, que son las que interrumpen la labor investigativa. Me parece que a la hora de las entrevistas preliminares, es decir, a la hora de aceptar el problema económico en el que se va a entrar, a la hora de aceptar, de admitir, leer fuertemente, estar a la pesca de ese fenómeno que es la representación penosa contrastante, que es la voluntad contraria. En principio eso tener en cuenta. Lo digo así, lo digo bien claramente para que no quede difuso eso, ¿no? Es decir, porque muchas veces después, si hay una gran rotatividad en el acompañamiento, es porque muchos entraron como al tuntún, ¿no? Es como, bueno, tenés que hacer un acompañamiento en la escuela y tenés que tratar de que suceda la integración. Es una profunda idealización de la psiconeurosis narcisista, esa, ¿no? Es decir, toma a la agresividad o a la pulsión de muerte como convidado de piedra. La crítica que le hace Mazzotta, ahora que recuerdo, la crítica que le hace Mazzotta al texto de Introducción al narcisismo de Freud, en este texto que le sugerí recién de Oscar, la crítica que él hace es que en la Introducción al narcisismo hay un convidado de piedra, y ese convidado de piedra es la agresividad, es la pulsión de muerte, es la pulsión de destrucción. Dice, cada vez que se admite algo del narcisismo, no se olviden de la transferencia agresiva, de la emboscada agresiva. Bueno, yo soy mazzotiano y freudiano,
Y no me olvido entonces, a la hora de admitir este tipo de situaciones, que se trata de psiconeurosis narcisística, es decir, se trata de un fenómeno transferencial donde la agresividad va a estar jugada. Y si la agresividad o la destructividad, o la reacción terapéutica negativa, llámenlo como ustedes quieran, va a estar jugada, eso significa que este método analítico va a contener en su estructura, como estructura, un conflicto moral insoslayable. Es tan claro en todos los tratamientos de la psiconeurosis narcisística que hay un conflicto moral, que muchas veces es al revés. En vez de darle lugar al conflicto moral que plantean, a la troika moral que plantean, a la troika de responsabilidad, culpa y castigo, responsabilidad, culpa y pena, ¿qué se hace? Directamente se hace un tratamiento moral. Se lo admite y se lo trata idealmente dentro de los usos y costumbres, las cortesías y las moralinas de quien lo haga. No diría que de la cultura imperante, porque no existe la cultura imperante, de quien lo hace. Entonces, no estoy diciendo que tiene que haber un tratamiento moral, que es un modo más bien sádico de la dominación. Estoy diciendo que en la estructura del método analítico de la psiconeurosis narcisística se plantea irreductiblemente un conflicto moral, compuesto por esta troika de responsabilidad, culpa y castigo. Bien. Ese conflicto moral, entonces, es lo que se admite a la hora de la iniciación de un tratamiento. La dinámica. Vamos ahora entonces a la dinámica. Ese es el punto de entrada, vamos a la dinámica. En la dinámica de los acompañamientos se dice que se trata de una clínica de lo cotidiano, se trata de una clínica de lo abierto, se trata de una clínica situada. A mí me parecen todas precisiones muy interesantes. No pondría yo el acento nada más en eso, por eso le estoy diciendo que es un método de psiconeurosis narcisista de transferencia. Estoy poniendo el acento en esto. Pero sí es verdad que es un encuadre abierto. No se trata de esperar a alguien en el interior de un consultorio, ¿no? De tener un diván, de pensar, por ejemplo, la luz tenue, la posición horizontal para poder asociar mejor libremente. Fíjense que todos esos consejos técnicos no son necesarios en esta dinámica transferencial de las neurosis narcisistas. Ahora, no son necesarios por una razón que está bien interrogado en otro capítulo del libro de Mazzotta que le sugerí, que se llama Dificultades del narcisismo. Y que ahí él lo interroga así, dice: el narcisismo es un concepto, no es una entidad endógena a una persona. Entonces dice, es un concepto, y plantea una pregunta fundamental: ¿pertenece a uno o a dos sujetos? No está siendo riguroso con la definición de sujetos. Está preguntando más bien si es algo endopsíquico, o es algo que plantea dificultades externas. Y en esto hay un consejo que da Freud en la lección 34, las nuevas lecciones de introducción al psicoanálisis, en una lección que se llama Aclaraciones, Aplicaciones y Observaciones, y que habla, haciendo referencia, de las variaciones técnicas del método analítico para el trabajo con niños, y dice algo que les leo. Dice: el niño es psicológicamente distinto del adulto, no posee todavía un super-yo. En su análisis, el método de asociación libre resulta insuficiente, y la transferencia desempeña un papel completamente distinto, ya que el padre y la madre reales existen todavía al lado del sujeto. Las resistencias internas que combatimos en el adulto quedan sustituidas en el niño por dificultades externas. Lo que plantea Mazzotta es de uno o de varios sujetos. Cuando los padres hacen substratos de resistencia, quédense con ese concepto, suelen poner en peligro el análisis e incluso el desarrollo del mismo, por lo cual hace a veces necesario enlazar al análisis del paciente cierta influencia analítica de los padres. ¿Sí? Entonces,
volvemos a la pregunta de Mazzotta. ¿El narcisismo es de uno o de varios sujetos? Yo le decía más temprano que el narcisismo plantea en transferencia un problema económico de grupo. Ahora, ya precisando nuestra labor de acompañamiento, les digo que lo que plantea son sustratos de resistencia. Es decir, dificultades externas que ameritan por parte del analítico cierto influjo sobre eso que pasa, cierta labor de interferencia, no necesariamente activa. Quizás puede haber un momento de sustracción y observación, no necesariamente activa. Se trata más bien entonces de una labor flotante, también de una atención flotante, pero de un discurrir flotante, de un andar flotante. Por eso en algún momento puede ser una observación, en otro momento puede ser una intervención concreta. Esa idea que aconseja Freud del influjo analítico, hay que ver qué aptitud adquiere, qué cualidad adquiere. Fíjense que pasamos del análisis o de la interpretación, de la labor interpretativa de las resistencias, a la labor de interferencia por la vía activa o por la vía de la omisión de las dificultades exteriores, que, como dice Mazzotta, no son solo exteriores, como también dice Freud, son dificultades externas que le conciernen sobremanera al paciente. Y acá vamos a otras dos precisiones fundamentales. Una que es la labor de regulación del principio económico del narcisismo, la labor de regulación del problema económico del narcisismo. Hay un problema económico que tiene que ver con el tiempo. El tiempo del acompañamiento muy frecuentemente es masivo, puede llegar a ser hasta 24 horas de acompañamiento, pero si se va reduciendo, también de 12 horas o de 8 horas diarias, quiero decir. Creo que hay todo un problema económico que se manifiesta, grupal, que es no querer que cada uno en la sesión demostrar toda su idoneidad, ¿no? Hay algo sumamente avasallante de que cada uno de los terapeutas que componen el equipo terapéutico quieran demostrar quieran encontrar un reaseguro de su eficacia terapéutica cada vez que asisten. Me parece que hay algo de lo que les decía antes, de andar flotante, de no tener puesta ahí cierta mirada fálica, que es sumamente importante cuando se trata de tratamientos, en definitiva, bastante intrusivos, masivos. Entonces, el problema económico del narcisismo en transferencia implica en todo caso una consideración del tiempo y una consideración del andar flotante en cada uno de los tiempos que se ocupan. Bueno, el otro problema económico del narcisismo está planteado alrededor de los substratos de resistencia, que plantean una dificultad desde el exterior en alguno de los ámbitos de circulación del paciente. Por eso, efectivamente, es un encuadre abierto, efectivamente no hay una exigencia de ausencia de tercero, ¿no? Porque tampoco hay puerta, porque tampoco es entre cuatro paredes. Hay una definición de secreto distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque más bien hay otros que si el acompañamiento circula por una vía institucional como la escolar, hay otros como docentes, preceptores, compañeras y compañeros, etc. Digamos, el tercero está incluido en este problema económico. Entonces, el que adviene como sustrato de resistencia. Al principio le decía que hay una condición de la admisión que tiene que ver con las voluntades a contrario. Acá fíjense que ya se actualiza en la dinámica. Fíjense por dónde va la representación penosa contrastante. Fíjense qué pasa. ¿Por qué? Porque este es el tercer asunto de la regulación del problema económico del narcisismo. Ustedes pueden toparse mientras circulan con el mozo que en vez de preguntarle al paciente, te pregunta a vos, con el vecino que nos habla como si el paciente no estuviera o no escuchara, incluso habla de él como si no estuviera o no escuchara.
no sé, con el paciente que a lo mejor pasa por un kiosco y se lleva una golosina, o pasa por una verdulería y manotea una manzana, sin tener demasiado registro de lo que supone una compraventa, o el peatón que nos pasa cerca y nos mira persecutoriamente, lo mira él y por añadidura uno persecutoriamente. Fíjense todos esos sutiles, pequeños intercambios libidinales, que de alguna manera dan un contenido erógeno, somático, definitivamente dificultoso, problemático del narcisismo. Porque si uno deja de pensar que el problema económico del narcisismo tiene que ser interpretado a partir de material que traiga el paciente y que uno le pueda decir directamente a él, pierde de vista este tipo de intercambios de terceros contingentes o de terceros que habitan con frecuencia los ámbitos familiares del narcisismo en cuestión. Fíjense por qué es importante la noción de sustrato de resistencia, porque es ahí donde hay que interferir. Es ahí donde hay que observar y empezar a ver cuál es la acción, el influjo, la influencia analítica específica. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no importa que invitar al paciente que asocie libremente, sino que ande libremente y pescar cuáles son los sustratos de resistencia que son necesarios influir analíticamente, por una acción o una omisión? Eso entonces implica, esos tres asuntos que marco, implican la regulación de cierto principio homeostático de las dificultades económicas del narcisismo. Bueno, y el otro punto que tiene que ver con lo que apenas aludí, que tiene que ver con el profundo conflicto moral que plantea en Transferencia la psiconeurosis narcisista. Implica, primero, ciertas operaciones de abstinencia elementales, digamos, bien precisadas por Freud en Consejo al Médico, cuando decía que no había que examinar ni someter los contenidos de una sesión a una prueba de realidad, inmediatamente una prueba de realidad, ¿no? Era una labor de abstinencia que se planteaba él, supongo, para su tendencia más compulsiva hacia la significación, hacia el sentido, pero también era una abstinencia que le planteaba a los pacientes, digamos, que no sometan con celeridad a una prueba de realidad lo que se está trabajando en el interior de la sesión analítica. A mí me parece que para recepcionar, para hospitalizar los contenidos profundamente inmorales, para que esto pueda ser hospitalizado, para que este huésped no quede como un convidado de piedra, como decía al inicio, para que la agresividad, la inmoralidad, el dolor, la crueldad, para que todos estos fenómenos, digamos, la cólera, no queden como convidado de piedra y pueden empezar a ser elaborados en Transferencia, a pesar de su profunda dificultad, implica en principio este consejo técnico freudiano, que es no someterlos automáticamente a una prueba de realidad. ¿Por qué le digo esto? Porque el riesgo hay una serie de riesgos, pero el primer riesgo contratransferencial es tomar la agresión a título personal, como se dice, ¿no? Ese es el primer punto. Y me parece que después uno va encontrando como varias actitudes contratransferenciales. Una de ellas es la huida. A la hora de manifestarse un contenido agresivo, colérico, etc., enseguida aparecen huidas, como necesidad de huidas. Es el primer sentimiento contratransferencial con el que parece no poder recepcionarse eso, ¿no? Ante el reverso hostil de la hospitalidad, enseguida, ¿no? Bueno,
la huida, que es uno de los modos de la represión, ¿no? Entonces, hay ciertos fenómenos contratransferenciales, como el que dije recién, el de tomárselo a título personal, entrar en una actitud intolerante con el paciente, el de no soportar más y pensar en huir o en salir del caso, que ameritan sí o sí una articulación, una recepción en el equipo de lo que haya acontecido para que no vuelva a repetirse de la misma manera. E implica, a reglón seguido, no hacer un juicio, no hacer una sentencia sobre lo que había ocurrido, ¿no? Cuando se sentencia rápidamente, como si esa acción acontecida en transferencia hubiera sido una franca realización de algo, como decía Freud, de los sueños infantiles o de los sueños de pereza, como si eso no tendría ninguna deformación, como si eso no fuera enigmático, como si eso no exigiría un profundo trabajo terapéutico de recepción, es muy probable que se empiecen a justificar sentimientos transferenciales, pensamientos contratransferenciales muy severos. Algo así como encarnaciones feroces del super-yo. Entonces, ¿qué empiezan a ver ustedes ahí? O qué empezamos a ver de nosotros mismos, digamos, como sentimientos de huida, deseos de huida, de no querer seguir estando en el tratamiento. ¿Qué más? Sentimientos de intolerancia, de sentir que es insoportable, de que así no se puede seguir trabajando, de que es inaceptable. ¿Qué más? Digamos, como hasta fenómenos casi elementales. Yo en algún momento jugaba con una idea no muy rigurosa, pero me parece significativa para ver el montante de angustia que hay en juego en esa contratransferencia, pero que es cierto fenómeno como de venganza. La venganza como una especie de fenómeno contraelemental a través de los terapeutas, ¿no? Como empezar a vengarse sin darse cuenta. Es patético ese escenario. Entonces, digo que la primera exigencia para esta catástrofe, digamos, moral, la primera exigencia es no someter una rápida prueba de realidad a la acción cometida por el paciente. Y luego ofrecer una recepción y una hospitalidad de estos fenómenos contratransferenciales. Si no se extraen, si no se aíslan de estos fenómenos contratransferenciales, si no se los aloja a estos fenómenos contratransferenciales, en última ratio puede llegar a pasar la venganza como alucinación contraelemental. Y por el contrario, esta profunda dificultad que se plantea en transferencia hay que ir separándola muy lentamente. Hay que ir trabajando muchísimo lo que Winnicott bien precisa en el odio de la contratransferencia. Hay que ir trabajando la delimitación de esos odios. Hay que ir ofreciéndolos en el espacio de retrabajo, de labor del equipo, para poder empezar a, una vez puntualizados, volver al redil. Bueno, y creo que con eso más o menos concluyo. Está más o menos presentado de manera general el método analítico de la psiconeurosis narcisista de transferencia. Creo que ese es el método que asigna la labor terapéutica del acompañamiento. Y creo que es muy importante, quizás como una investigación pendiente, es muy importante ir relevando así como Freud, para pensar la psiconeurosis de transferencia, fue relevando las teorías sexuales infantiles, que estaban incluso en la etiología de la misma neurosis. Yo sugeriría, de hecho es algo que empecé a hacerlo, pero no tengo todavía algo como para transmitir bien formado, digamos, pero sugeriría iniciar una labor de investigación sobre las teorías infantiles de la pena. Las teorías de la pena infantiles. Creo que, así como pueden escucharse teorías sexuales infantiles en la causa, en la etiología de algunos sufrimientos, pueden escucharse teorías infantiles de la pena deambulando en la etiología de las neurosis narcisistas de transferencia. Y en ese sentido creo que el mito
que anda dando vuelta no es tanto el mito de Edipo, sino más bien el de Orestes. Ese es quizás el último aporte que hago. Quizás hay algo de el mito de Orestes, quizás hay algo de la Orestíada, que es el mito que estructura a este ritual de la psiconeurosis narcisistas, que es el acompañamiento terapéutico. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, desde ya mi agradecimiento al Colegio de Psicólogos por esta invitación. Esta convocatoria me parece muy importante en este marco de la pandemia, de las medidas de cuidado que se han dado durante estos meses, de aislamiento, de distanciamiento social preventivo y obligatorio, que han producido, contexto que ha producido una conmoción en nuestras prácticas y también en nosotros mismos. Me quedó resonando una cita de Gilú García Reynoso en el texto que nos mandaron para la convocatoria. Tomo algunas frases que plantea la autora. ¿Cómo pensar lo impensado? ¿Cómo no caer en la cómoda posición de ser repetidores del saber convalidado? ¿Cómo no ser testigos e instrumento de lo mortífero? Considero que para esto es necesario volver sobre los fundamentos de nuestras prácticas, sobre las lógicas de las mismas, poder historizar en relación a las mismas y ubicar los contextos de producción en el cual han ido surgiendo, pensar sobre las condiciones de posibilidad también. Hoy se hace más visible que nunca que nuestras prácticas están ligadas a las políticas de salud, a las políticas y al campo de la salud mental intrínsecamente, un campo totalmente heterogéneo. Considero fundamental generar puntos de problematización en estos entrecruzamientos discursivos, poder ubicar las tensiones, poder ubicar los puntos de conexión, que nos permitan pensar a partir de estas problematizaciones acompañamientos que no reproduzcan las lógicas de segregación, de objetivación del otro, dado que estamos atravesando un contexto en el cual se fogonea mucho las lógicas individualistas del sálvese quien pueda. Si nos remontamos a los inicios de la salud mental, necesariamente tenemos que hablar de las experiencias de salud mental, de las experiencias de desmanicomilización, de las experiencias europeas, de las experiencias latinoamericanas, los puntos de conexión, los diálogos, las diferencias. Y también veremos que no están desconectadas del contexto político de cada uno de los países. Y es necesario historizar, por ejemplo, cuáles fueron cómo se inscribieron las políticas neoliberales en cada uno de los países con sus diferencias. Y podemos ubicar en aquellos países donde se ha priorizado el capital concentrado y se han ido desmembrando modelos de salud en base a la solidaridad. Países en los cuales se ha visto en los últimos meses cómo se produjo una enorme cantidad de muertos a partir de la circulación del virus. Y con consecuencias económicas también en esta situación actual, que no son mejores que los países que han tomado medidas de cuidado como el nuestro. Si hablamos del ámbito de la salud en nuestro país y si historizamos, no podemos dejar de nombrar a Ramón Carrillo, cuyas huellas han dejado una marca indeleble, que ha permitido el pasaje de una lógica de beneficencia a una lógica de derechos y generando también mayor accesibilidad al sistema de salud. Gesta que se ha intentado frenar y se ha frenado en muchos aspectos a partir de los bombardeos y de las dictaduras cívico-militares. Igualmente sus marcas siguen aún presentes. Si retomamos la importancia de la salud con eje en la justicia social y en la accesibilidad, podemos articularlo a lo que desde hace tiempo se denomina estrategia de atención primaria en salud, lo que también se llama APS, la cual otorga los principios de universalidad, de equidad, de participación, de integralidad, también de accesibilidad.
La APS la concebimos como una lógica que necesariamente tiene que atravesar los distintos niveles de salud, no solamente el primer nivel de atención. Asimismo, la necesariedad de la construcción de políticas intersectoriales que se ligan a una concepción de salud no reducida a lo biológico. Estamos situando algunos ejes transversales de las distintas disciplinas, si pensamos los equipos de salud interdisciplinarios, ejes y criterios que permiten que cada disciplina se desarrolle en su especificidad. Si hablamos de acompañamiento terapéutico, el acompañamiento se puede sostener desde una lógica manicomial, aún por fuera de los edificios del manicomio, una lógica objetivante, o, y a esto apostamos, más bien, llevar las marcas de aquellas experiencias desmanicomializadoras, dando lugar al otro en su singularidad, en un lazo transferencial, trabajando en equipo con otras disciplinas, es decir, tomando estas estrategias de APS con articulaciones institucionales pertinentes. Esto que podríamos ubicar como alguna especie de introducción para marcar algunas cuestiones, me llevan a pensar en relación a la situación actual algunas cuestiones que por ahí pueden ser un tanto dispersas, una especie de anotaciones al margen. Una pregunta que insiste: ¿cómo construir accesibilidad, proximidad, cercanías en la situación actual? ¿Cómo generar las condiciones para que se pueda construir y constituir una transferencia? Podríamos decir desde el psicoanálisis. Marcelo Persia hablaba de imaginar espacios para restituir potencias sustraídas. Cómo construir, cómo imaginar hoy cercanías, proximidades, aún en marco de aislamiento y distanciamientos. Cómo hacerlo a nivel institucional, a nivel del equipo, cómo hacerlo en cada práctica específica. Si hablamos de psicoanálisis, se me viene a la memoria aquel lazo transferencial entre Freud y Fliss, tan importante en la historia del psicoanálisis, y el lugar del texto epistolar en ese momento. Pensaba en la materialidad de la letra en esas cartas, el olor del papel, el trazo. Hoy tenemos otro modo de circulación de objetos que hacen también a la transferencia. Pienso en este sentido lo fundamental que es el lugar de lo artesanal en nuestras prácticas y el lugar de la invención. Cada día nos levantamos y tenemos que pensar en qué inventar en este contexto. Y pensaba también lo importante de la puesta en juego de recursos para producir estas cercanías, esta accesibilidad. Recursos que obviamente tienen que responder ante las distintas necesidades de cada una de las poblaciones, que van a ser singulares. Pero pensaba también en este contexto lo importante que es la conectividad, el acceso a Internet, la posibilidad de tener celulares, la posibilidad de poner en juego herramientas culturales, que se transforma también en cuestiones de salud y de salud mental. En estos meses se han generado experiencias muy interesantes en acompañamientos terapéuticos, en dispositivos grupales, en experiencias institucionales. Pensaba, porque me toca más de cerca, la del CEPLA del barrio República de la Sexta, la puesta en juego ahí de objetos culturales que tienen que ver con la historia de esta institución, de los lazos transferenciales con cada uno de los chicos, de los jóvenes en estas historias, y cómo se ha puesto en juego y a circular determinados objetos con los cuidados necesarios, leyendo también los efectos que ha producido esas intervenciones y trabajado obviamente en equipo, rearmando la estrategia y poniendo en juego otros materiales. Vale aclarar que, bueno, hay situaciones en las que es necesario trabajar desde lo presencial, y eso es a evaluar en la singularidad con cada equipo tratante, su pertinencia, y también según los lineamientos legales de ese momento. Es importante ubicar en relación a lo que son los protocolos,
que están establecidos a partir de los lineamientos de Nación y el análisis epidemiológico local, pero quienes los establecen a estos protocolos es el Ministerio de Salud de la provincia, no depende de otro tipo de instituciones. Y por eso es necesario nuestra continua actualización de dichas reglamentaciones. Día a día nos tenemos que actualizar en relación a esto. Pienso lo importante, retomando esto, la importancia del retrabajo en equipos, la lectura en equipos, poder seguir estableciendo una pausa de retrabajo, inclusive en este contexto, no dejar de hacer reuniones, ya de la modalidad que sea y que se pueda, poder pensar, hacer lecturas de las especificidades de cada oficio, de cada práctica, los lazos transferenciales, pensar estrategias que no anulen el lugar de la sorpresa y de lo inesperado, que pueda hacer lecturas de los efectos que cada práctica y cada intervención va produciendo, poder construir procesos de trabajo, que incluso la posibilidad de construir procesos de trabajo es lo que nos permite posicionarnos de otra manera cuando hay que actuar incluso en la inmediatez. Y hay que tener en cuenta que no hay saberes subalternos en esto, en los equipos, todos los saberes tienen un valor fundamental y las direccionalidades dependen no deben estar establecidas a priori, sino que se tienen que ir constituyendo momento a momento a partir de los lazos transferenciales que se producen con el usuaria. Es la transferencia la que nos ubica en un lugar distinto de la mirada médica, de la mirada psicopatologizante. Otra cuestión que resaltaría, la abstinencia como actitud no indolente, que posibilita dar lugar al otro. Tomo algunos términos de Fernando Ulloa, que me parece que es muy importante volver a este autor en este momento. Cómo sostener una práctica ética desde la pertinencia, cómo dar lugar a la ternura, como ese concepto ético, político y clínico. Lo sabemos desde antes, no hay recetas, hay que inventar. Sí, pensar lo impensado, pero retomando las experiencias previas, lo que se ha pensado anteriormente y lo que hemos ido pensando nosotros a lo largo de estos años, no desconocerlo, poder volver sobre estos pensamientos y trabajos y lecturas que hemos tenido, pero tal vez produciendo un nuevo giro en este escenario y en este contexto actual. La importancia de construir terceridades creo que es algo fundamental. Terceridades como las reuniones que decía anteriormente, terceridades que pueden ser determinados modos de coordinación, las supervisiones, la participación en un proyecto colectivo, los espacios de formación, lo que son los acompañamientos y atención a los equipos de salud. Se podría pensar muchos espacios de terceridad, pero lo importante es apuntar a romper lo que Ulloa también señalaba como encerronas trágicas y producir acciones para dar la posibilidad a que se generen procederes críticos. En estas anotaciones también tomaba apunte del trabajo de Leucowicz y de Elena de la Aldea sobre la subjetividad heroica. Me parece que estamos en un contexto, sobre todo en prácticas comunitarias, pero en general, que somos convocados mucho al lugar de héroes y que, la contraparte del lugar del héroe es justamente el de la víctima. Otra vez la objetivación, ¿no? del otro. Me parece que es importante poder corrernos de ese lugar, dar lugar a la singularidad y a los recursos del sujeto en su singularidad y de las poblaciones también. Necesidad de ceremonias mínimas, esto es un término de Mercedes Minicelli que yo lo pensaba en relación a las imágenes que son muy fuertes de las fosas comunes y de los cadáveres, sobre todo en países que no han tomado medidas de cuidado, la importancia de las ceremonias, de los rituales, sobre todo el ritual funerario. Esta autora toma una frase de Lacan, dice Lacan:
El ritual funerario satisface la memoria del muerto al otorgarle un lugar. Dicha autora también dice: el registro simbólico facilitado por el ceremonial del sepelio marca la muerte como límite humano, instituye la vida y la diferencia entre las generaciones implicadas y hace decir lo no dicho, aunque sostenido en actos silentes. Eduardo Gruner, lo cito: ¿qué hacemos con los muertos? Pregunta que conlleva una praxis política y cultural que define los distintos tipos de sociedad. También podríamos tomar los ensayos de Luis Guzmán, los epitafios, el libro Epitafios. Bueno, hay muchas producciones que van en este sentido. Implicaría un desarrollo mucho más amplio este punto, pero quería simplemente señalar su importancia para pensar cuestiones filiatorias y no perder de vista esto en nuestras prácticas. Otro punto, se habla mucho de normalidad. Es interesante que nos preguntemos qué estamos diciendo con ese término. Normalidad, que es un ideal que tiene implicancias políticas y un impacto en las subjetividades. Bandera desde la cual se producen segregaciones. Se trata justamente de un ideal que lo que intenta anular justamente es la conflictividad, cuestión que nosotros no acallamos. Volver sobre la pregunta de la causalidad también me parece muy importante, ante asociaciones causales lineales de medidas como el aislamiento, con determinados modos de estar subjetivo, generalmente patológicos, que son nombrados como patológicos, mejor dicho. No tenemos que perder de vista la complejidad de las situaciones, poder hacer lecturas en relación a las singularidades, a la transferencia. Digo, tenemos mucho que decir en relación a la idea de causalidad y no caer en esta linealidad que son las que muchas veces se plantean con finalidades políticas y para justamente apuestan muchas veces a que dejemos de cuidarnos y de cuidar a los otros. Estamos a 10 años, a casi 10 años, a meses de 10 años de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, ley que ha sido empuje para distintas construcciones colectivas, apuestas desmanicomializadoras y también herramienta de resistencia durante los 4 años que nos ha gobernado justamente un gobierno que ha instaurado políticas de índole neoliberal. Debemos tener en claro que en este marco de la pandemia tenemos que seguir levantando la bandera del cierre de los manicomios y de la puesta en juego de los recursos que allí están dispuestos en el fortalecimiento y construcción de políticas interministeriales, intersectoriales y de un fortalecimiento de las lógicas de APS, que atraviese desde lo macro hasta lo micro. Es decir, un proyecto transversal a los distintos niveles y ministerios, que nos haga pensar también en lo micro, por ejemplo, cómo están organizadas las puertas de entradas hoy en las instituciones, los hospitales, los centros de salud. Se produce una lógica de accesibilidad o una lógica de exclusión. ¿Se da lugar a la palabra del otro en un clima de intimidad o se produce intimidación en las puertas? Digo, en este marco de la pandemia. Es necesario luchar también para que no haya un retroceso en nuestras prácticas, en sus lógicas. Y esa lucha es necesariamente colectiva, es con otros. Para, como decía al inicio, no ser testigos e instrumento de lo mortífero. Bueno, le mando un saludo y agradezco nuevamente al Colegio de Psicólogos. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación en nombre del área de acompañamiento terapéutico del colegio, a pensar juntos los efectos de la práctica, las dificultades y los desafíos que actualmente nos vemos interpelados a pensar, ¿no? Nosotros desde el área tuvimos desde el inicio del aislamiento social
preventivo obligatorio, la necesidad de ponernos a pensar diversas cuestiones que se nos volvían ¿no? elegibles en términos de cuestiones que se presentificaron a partir del analizador de la pandemia, pero que ya estaban como condiciones de nuestra práctica, ¿no? Algunas se han señalizado como obstáculos y otras, bueno, han abierto otras potencialidades de trabajo, ¿no? Algunas de las cuestiones que en muchas ocasiones colegas se han acercado a hablar con nosotros, a consultar, bueno, o intercambiar al respecto, son las condiciones en las que las prácticas del acompañante se sostienen, ¿no? Las dificultades con las obras sociales, las dificultades de reconocimiento o cobertura de un trabajo ya realizado, ¿no? Los modos cambiantes todo el tiempo de llevar adelante las autorizaciones, bueno, cuestiones que la pandemia ha profundizado, ha hecho visible como analizador, pero que ya estaban digamos, en el fondo, ¿no? Eso por un lado. Y otros obstáculos que también se han hecho su emergencia en la dimensión clínica del trabajo, que también estaban antes, ¿no? ¿Qué sé yo? Digamos, ciertos imperativos de época que permean fuertemente la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿no? y que la pandemia ha puesto en primer lugar. Bueno, varias colegas del área han escrito y lo tienen disponible en las jornadas interinstituto, un trabajo sobre el imperativo de productividad y el imperativo de vitalidad, ¿no? Serias cuestiones que a la hora de pensar la dimensión clínica del trabajo, del acompañamiento, ¿no? Son importantísimas para pensarlas, ¿no? A qué lugares somos convocados como acompañantes, digamos, ¿no? Cuál es nuestra posición ética para ubicarnos a esa demanda a la que somos convocados. Creo que la pandemia nos ha hecho pensar mucho en torno a ciertos imperativos, como imperativos de época también, en las que, bueno, han pasado a primer plano con esta eventualidad, pero que siempre están allí para continuar problematizándonos, ¿no? Y en otro sentido hay otras dimensiones de la clínica que, bueno, nos han dado buenos augurios, ¿no? En el sentido de que la continuidad de los acompañantes en su trabajo, reinventando modos posibles de sostener el lazo, ¿no? Trabajando de modo que es muy propio de la lógica del acompañamiento terapéutico, que de sus inicios, ¿no? Siempre ha estado dispuesto a flexibilizar los modos de propiciar procesos subjetivantes, ha sido siempre flexible a las necesidades de su época, flexible a la hora de pensar los avatares que propician sufrimiento subjetivo. Por lo tanto, la práctica del acompañamiento terapéutico esta vez ha estado a la altura de las circunstancias, en el sentido de que nos hemos encontrado pensando en muchas ocasiones la potencia que tiene el recurso a partir de la eficacia que ha tenido las modificaciones que los acompañantes han tenido en estos momentos, ¿no? Es decir, propiciar, ¿no? El sostenimiento del trabajo posible a partir de videollamadas, múltiples modos creativos y que también han tenido efectos de sorpresa, ¿no? Comentábamos y charlábamos también sobre esto, sobre estos efectos subjetivantes que ha tenido en algunos sujetos que antes no disponían de acceso a un teléfono, a ciertas cuestiones que en estos modos en los que el acompañante persiste en su apuesta, ¿no? Y persiste en el trabajo sobre el lazo, y a partir del lazo, ¿no? nos hemos encontrado pensando sobre efectos muy, muy positivos, ¿no? De empoderamiento, ¿no? De donde los acompañados a los que no se les suponía demasiada posibilidad para hacer uso de esos recursos, nos han sorprendido gratamente, y es a partir de esa intervención del acompañante que sostiene su apuesta en el laburo, buscando modos alternativos, ¿no? De acuerdo con la flexibilidad de su encuadre y de su trabajo, propiciando efectos subjetivantes en momentos tan complejos y tan difíciles como son el momento del aislamiento social, ¿no? Que
sin duda es difícil para todos, incluso podemos suponer también que para aquellos cuya condición plantea algunas vulnerabilidades diversas, bueno, es todo un desafío. Yo creo que ahí el acompañamiento terapéutico, el trabajo de nuestros colegas, acompañantes, ha superado fuertemente, ¿no?, las expectativas, sorprendiéndonos también de aquellas cosas que son posibles, ¿no? Que no son un relevo, que no es lo mismo por otros medios, para nada, pero que en esta ocasión, como en muchas otras a lo largo de la historia, el acompañamiento terapéutico, ¿no?, ha podido plantearse a la altura de las circunstancias, ¿no? Y muchos trabajos fueron posibles propiciando efectos maravillosos. En ese punto, bueno, sin duda, aquello que el acompañamiento terapéutico propició estará ligado también a las necesidades de repensar, bueno, qué continuidad posible a partir del distanciamiento, ¿no? Es decir, en este nuevo momento en el que, bueno, también empezamos a recibir comentarios o colegas que se acercan preguntando, bueno, de qué modo esto, ¿no?, esto implica un pasaje hacia otra cosa o no. Entonces también como área estamos pensando y trabajando algunas herramientas para que los colegas o los acompañantes que están en esa circunstancia de que el único modo posible, es decir, no teniendo opción de trabajo remoto, etcétera, digamos, les es necesario o la única opción y retorno a la presencialidad, bueno, estar pensando conjuntamente algunas sugerencias de protocolo, de medidas de cuidado, que no es nada fácil. No es nada fácil, por la versatilidad que tiene la clínica del acompañamiento terapéutico, pensar estas instancias, ¿no? Hay, sin duda, innumerables protocolos que son útiles y son insumo central, como lo es el que tenemos por la profesión de psicólogos. Pero bueno, hay algunas otras medidas que nos es imperativo pensar, que no están contenidas en las medidas ¿no?, que están ligadas a las prácticas en consultorio. Entonces, bueno, también estamos un poco trabajando sobre eso en términos también de la demanda de los colegas que se acercan un poco preocupados respecto de esto, ¿no? Entonces, en ese punto es y ha sido tan importante también, ¿no?, el trabajo que los acompañantes han hecho, digamos, porque lo escuchamos y como área también estamos permeables a esto que nos llega en términos de interlocución con los matriculados, en el sentido de que también es necesario en estas instancias, como siempre lo es para el acompañamiento terapéutico, tener algunas herramientas para construcción de ciertas legalidades que nos permitan, ¿no?, que el resguardo nuestro y el de nuestros usuarios y el de sus familias, ¿no?, sea parte central de la clínica, ¿no? Porque no es sin eso. Entonces trabajar con las familias, la necesidad de la espera, si hay otras instancias posibles de trabajo, ¿no? Propiciar el trabajo con las familias respecto de cómo las familias han devenido en este tiempo actores claves para apuntalar ese lazo que los acompañantes necesitaron sostener por vía remota, y cómo ahora por momentos cierta demanda de retorno a la presencialidad también implica un retrabajo para resguardar los riesgos de modo conjunto, y eso también pensado en términos de cómo se articula en cada caso. Bueno, en eso estamos también como área de acompañamiento terapéutico en estos momentos, ¿no? Porque sin duda digamos, el compromiso y la responsabilidad profesional que tenemos a la hora de sostener nuestro trabajo tiene que ver con generar condiciones de posibilidad para esa continuidad y también de resguardo allí donde no hay otra instancia más que el retorno a la presencialidad, que será en los casos menos, etcétera. Pero bueno,
yo creo que muchas de las cuestiones en las que la práctica nos interpela actualmente es en mantener la flexibilidad que siempre ha tenido el acompañamiento terapéutico para repensar su encuadre, el modo de situarse en el lazo, el modo de lidiar con la transferencia, incluso en aquellas circunstancias como estas, ¿no?, que nos atraviesan a todos, ¿no? No solo a los usuarios con los que trabajamos y sus familias, sino también a los acompañantes, a los colegas y a todos nosotros a la hora de resguardarnos y resguardar a nuestros usuarios. Así que, bueno, yo creo que agradecemos como área esta invitación y sin duda la instancia de pensar conjuntamente los desafíos actuales, ¿no?, del acompañamiento terapéutico, la clínica y la dimensión también de interlocución en el sostenimiento de las estrategias de salud mental es de más que valioso. Así que, bueno, comentarles también que como área están siempre las puertas abiertas para esta interlocución y para este ejercicio tan valioso al que nos han convocado a partir de estos videos de pensar juntos tanto las eventualidades ante las cuales nos vemos interpelados y necesitamos pensar con otros, como siempre retornar a sostener una reflexión sobre los fundamentos, ¿no?, fundamentos clínicos de nuestra práctica, ético-políticos, ¿no?, y de qué modo abonamos y aportamos a esa reflexión. Bueno, un abrazo, espero estemos todos bien. Hasta luego.